Mis padres me echaron y se quedaron con mis $950.000, porque desafié a mi hermano. Cuando cambiaron las cerraduras y me dijeron, vete a vivir a un refugio, no esperé. Llamé al 911. 30 minutos después. Soy Elara Vega, tengo 45 años y vivo en Toledo, Ohio. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propia familia se volvería en mi contra. Mis padres y mi hermano se aliaron para intentar quitarme casi $1 millón. Incluso me presionaron para que aceptara un negocio inmobiliario turbio que mi hermano lideraba, pero me negué rotundamente. Esa respuesta los enfureció. Una tarde, cuando llegué a casa, habían cambiado las cerraduras. Estaban en la puerta, con los ojos fríos como el hielo y una mueca de desdén en los labios. Vete a vivir a la calle. En ese momento, me di cuenta de que no se trataba solo de dinero. Era la traición en estado puro de las personas en las que más había confiado. Si fueras tú, y tu propia familia te echara y cortara todos los lazos, ¿sufrirías en silencio o te levantarías y lucharías? Comparte tu opinión en los comentarios. Unas semanas antes de que todo se desmoronara, yo estaba sentada en mi casa de Toledo. Esa tarde, mis padres, Ramiro Vega y Adela Vega, entraron en mi sala de estar con mi hermano, Leandro Vega, justo detrás de ellos. Leandro caminaba con esa arrogancia familiar, como si estuviera a punto de cerrar un gran negocio. Ya lo había visto antes, cada vez que proponía algún plan para hacerse rico rápidamente que nunca salía bien. Como contadora jubilada, yo sabía que no debía fiarme de sus palabras. Pero esta vez, no solo me lo estaba proponiendo a mí. Tenía a nuestros padres de su lado. Leandro se sentó y extendió un folleto brillante sobre mi mesa de centro. Esto es, Elara, dijo, con su voz tan suave como siempre. Un fondo de inversión inmobiliaria, con rendimientos garantizados. Pones tus $950.000 y los duplicaremos en 2 años. Eché un vistazo al folleto, logotipos elegantes, gráficos sin fuentes, y promesas de bajo riesgo y alta recompensa. Olía a estafa a leguas. Pedí detalles específicos, la ubicación de las propiedades, las proyecciones financieras, las credenciales del gestor del fondo. Leandro me restó importancia con un gesto. No te preocupes por los detalles, dijo. Esto es cosa de familia. ¿Estamos juntos en esto? Mis padres asintieron. Papá se inclinó hacia adelante, con las manos fuertemente entrelazadas. Elara, cariño, dijo. Solo queremos lo mejor para ti. Ese dinero de tu abuelo, Clemente Vega, es mucho para manejar. Mamá intervino, con una voz más suave pero firme. Has estado bajo mucho estrés desde que él falleció. Nos preocupa que no lo estés administrando bien. Los miré fijamente, sintiendo una opresión en el pecho. ¿Administrarlo bien? Había pasado mi carrera equilibrando las cuentas de empresas del Fortune 500. Había pagado mi casa, ahorrado para mi jubilación y nunca me había retrasado en una factura. Mientras tanto, Leandro había hundido 3 proyectos inmobiliarios y acumulado deudas que nunca mencionaba. Leandro, dije, manteniendo un tono de voz uniforme, si este fondo es tan bueno, ¿por qué necesitas mi dinero? Su sonrisa vaciló solo por un segundo. Se trata de la escala, dijo. Cuanto más invirtamos, mayor será el beneficio. Volví a presionarlo. Nombres, contratos, cualquier cosa concreta. Evadió cada pregunta, con respuestas cada vez más vagas. Fue entonces cuando noté que mamá jugueteaba con su bolso, evitando mi mirada. Papá no dejaba de mirar a Leandro, como si esperara una señal. Algo andaba mal. Pensé en el abuelo Clemente Vega, quien me había dejado esa herencia. Él había confiado en mí, no en Leandro, para continuar su legado. Había pasado fines de semana a su lado, leyendo sus viejos libros de contabilidad, escuchando sus historias sobre cómo construir una vida desde la nada. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo, me había dicho una vez, con voz débil pero clara. Ahora, mi propia familia intentaba hacer precisamente eso. No iba a permitirlo. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Leandro se repetían en mi cabeza, su falsa confianza, sus respuestas escurridizas. Ya había visto estafas antes, clientes que lo habían perdido todo en negocios garantizados.
Abrí mi portátil y empecé a buscar cualquier cosa sobre el supuesto fondo de Leandro. No apareció nada. Ni empresa, ni registros, ni siquiera una página web. Mi instinto me decía que estaba mintiendo, pero necesitaba pruebas. Cogí el teléfono y llamé a Joaquín Fox, mi viejo amigo y abogado jubilado que se las sabía todas. Joac, le dije cuando contestó, necesito tu ayuda. Mi hermano trama algo. Le expliqué lo del fondo, el folleto, y cómo mis padres lo apoyaban. Joac escuchó en silencio y luego dijo, suena a estafa. Déjame investigarlo. No firmes nada. Su voz tranquila me calmó, pero seguía sintiendo un nudo en el estómago. Mi familia no solo me estaba pidiendo mi dinero. Estaban intentando controlarme. No iba a dejar que se salieran con la suya. Durante los días siguientes, mantuve las distancias. Leandro llamó 2 veces, presionando más fuerte. Estás siendo muy terca, dijo en un mensaje de voz, con un tono más cortante que antes. Esta es tu última oportunidad de hacer lo correcto por la familia. ¿La familia? Otra vez esa palabra. Ya no significaba lo que antes. Empecé a prestar más atención a sus llamadas, anotando cada palabra, cada pausa. Aún no sabía qué buscaba, pero sabía que no podía confiar en él. Joac ya estaba en el caso, y yo tenía la sensación de que encontraría algo que destaparía todo este asunto. Solo tenía que mantenerme firme hasta entonces. Unos días después de mi llamada a Joac, estaba decidida a descubrir la verdad. Joac ya estaba investigando el supuesto fondo de inversión de Leandro, contactando a sus conocidos en el registro mercantil de Ohio. Confiaba en que él encontraría algo sólido, así que me centré en conseguir mis propias pruebas. Leandro volvió a llamar, con la voz más áspera que la última vez. Elara, estás alargando esto demasiado, espetó, con clara frustración. Mamá y papá están muy preocupados. Firma los papeles, o nos pondrás a todos en riesgo. Mantuve la calma y pregunté, ¿qué papeles exactamente? Él titubeó, balbuceando algo sobre formularios estándar para el fondo. Tenía la aplicación de notas de voz de mi teléfono grabando, capturando cada palabra de sus insistentes exigencias. Esa grabación fue mi primera prueba. Joac me llamó 3 días después con una noticia bomba. El fondo de Leandro no es real, dijo, con tono sombrío. No hay ningún registro en Ohio, ni en la SEC, nada. Había encontrado un rastro de negocios inmobiliarios fallidos en Toledo y Columbus, vinculados a Leandro a través de empresas fantasma que desaparecían cuando los inversores hacían preguntas. Un corredor turbio que Leandro conocía estaba involucrado, conocido por falsificar documentos. Joac me envió por correo electrónico registros judiciales y correos que vinculaban a Leandro con estas estafas. Esto no es un error, dijo Joac. Está detrás de tus $950.000. Me senté en la mesa de mi cocina, revisando las pruebas de Joac. Mi hermano no solo era imprudente, sino que estaba orquestando una estafa, y había arrastrado a nuestros padres a ella. Quería enfrentarlo, pero necesitaba más ventaja. Llamé a Leandro, manteniendo una voz neutra. Estoy considerando tu fondo, le dije. Envíame la documentación. Necesito los detalles. Parecía encantado y prometió traerlo todo a mi casa pronto. También grabé esa llamada, usando de nuevo la aplicación de mi teléfono, y lo pillé instando a mamá y papá a que me presionaran más. Se me revolvió el estómago. Mi propia familia, conspirando contra mí. Decidí enfrentarme primero a mis padres. Conduje hasta su casa, con el pulso acelerado. Papá abrió la puerta, con el rostro serio. Elara, tenemos que hablar, dijo antes de que yo pudiera abrir la boca. Dentro, mamá estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos fuertemente entrelazadas. Respiré hondo y fui al grano. Sé que el fondo de Leandro es una estafa, dije, observando sus caras. Tengo pruebas. Os está mintiendo. Mencioné al abuelo Clemente Vega y cómo había confiado en mí para proteger su legado. Él nos enseñó a ser honestos, dije. Esto no es honesto. Papá no se inmutó. Estás exagerando, dijo, con voz fría. Leandro sabe lo que hace. Eres demasiado terca. Mamá bajó la mirada, retorciéndose los dedos.
Solo queremos que estés segura, dijo, con palabras que sonaban ensayadas. Le repliqué, con la voz afilada. ¿Segura? Está intentando robar todo lo que el abuelo me dejó. No vacilaron. Papá se cruzó de brazos y mamá evitó mi mirada. Me golpeó como un ladrillo. No solo estaban engañados. Estaban eligiendo a Leandro por encima de mí. Conduje a casa, con las manos aferradas al volante. De vuelta en mi sala de estar, abrí mi teléfono y reproduje las grabaciones de Leandro a través de un altavoz Bluetooth, asegurándome de que cada palabra se oyera con claridad. Le envié las grabaciones a Joak, quien dijo, esto es condenatorio, pero tenemos que pillarlo con las manos en la masa. Asentí, sabiendo que Leandro vendría con esos papeles. Estaba lista para darle la vuelta a su plan. La mañana en que Leandro planeaba forzarme a actuar, yo estaba preparada. Había repasado las pruebas de Joak y mis grabaciones, con el teléfono listo con la aplicación de notas de voz. Le envié un mensaje a Joak, alertándole de que Leandro venía con mamá y papá. Estoy a la espera, respondió Joak. Me armé de valor, sabiendo que esta era mi oportunidad para acabar con su plan. Al mediodía, sonó el timbre. Leandro entró con paso decidido, agarrando una carpeta gruesa, con mamá y papá siguiéndole. Su sonrisa era petulante, como si ya hubiera ganado. Hora de hacerlo oficial, Elara, dijo, lanzando la carpeta sobre la mesa de mi cocina. Las manos de mamá temblaban, sus ojos miraban a otro lado. Papá permanecía rígido, con la mandíbula apretada. Forcé una sonrisa. Muéstrame los documentos, dije, sentándome. Leandro extendió los papeles, formularios de poder notarial, contratos de inversión, todo vinculado a su falso fondo para mis $950.000. Las firmas parecían falsificadas, demasiado perfectas para ser mías. Gané tiempo, hojeando las páginas, mientras mi teléfono grababa desde mi bolsillo. Explícamelo, dije, manteniendo la voz tranquila. Leandro se inclinó, con un tono hábil. Firma esto, y estarás lista. Es por la familia. Asentí, fingiendo considerarlo. Lo puse a prueba. ¿Y si no firmo?, pregunté, mirándolo a los ojos. La sonrisa de Leandro desapareció, y su voz se volvió fría. Estarás fuera, Elara. Vete a vivir a un refugio si quieres. Sus palabras me hirieron profundamente, dichas con un desprecio que me puso la piel de gallina. Papá me fulminó con la mirada. Esta es tu última oportunidad, cariño, dijo, con un tono cargado de advertencia. Estamos intentando protegerte. ¿Protegerme? Su traición dolió más que nunca. Mantuve la compostura. Necesito un momento, dije, yendo hacia el pasillo. Llamé a Joak y le susurré, tienen papeles falsos. Lo estoy grabando todo. La voz de Joak fue firme. Manténlos ahí. Voy a contactar a la policía de Toledo. Volví, guardando el teléfono en mi bolsillo, todavía grabando. Hablemos de los términos, dije, sentándome. Señalé las firmas. Estas no parecen correctas, dije, observando a Leandro de cerca. Él se burló, pero sus manos temblaron. Solo es una confusión, dijo. Firma, y lo arreglaremos. La voz de mamá se quebró. Elara, por favor, hazlo, suplicó, con lágrimas en los ojos. Papá golpeó la mesa. Deja de ser tan terca, gritó. Me mantuve firme. No, dije, con voz firme. No voy a firmar para regalar el legado del abuelo. El rostro de Leandro se contrajo de rabia. Te arrepentirás de esto, siseó, acercándose más. Te lo quitaremos todo, tu casa, tu dinero, todo. Sentí que se me rompía el corazón, pero no vacilé. Saqué mi teléfono, marqué el 911 y lo puse en altavoz. Soy Elara Vega, dije, alto y claro. Mi hermano y mis padres están tratando de obligarme a firmar documentos falsificados para robar mi herencia. Leandro se abalanzó sobre el teléfono, pero yo retrocedí. ¿Qué estás haciendo?, gritó, con la voz llena de pánico. Mamá se quedó helada, sus sollozos cesaron. El rostro de papá se puso pálido. Elara, para esto, gritó.
La operadora del 911 me pidió mi dirección, prometiendo que los agentes estaban en camino. Mantuve el teléfono encendido, capturando el arrebato de Leandro. Lo estás arruinando todo. 30 minutos después, llegaron los agentes Marco Reyes y Rosa Hart. Les entregué los documentos y reproduje la grabación, incluyendo la amenaza de Leandro de enviarme a un refugio. El agente Reyes examinó los papeles, entrecerrando los ojos. Estas firmas están claramente falsificadas, dijo, sosteniéndolas. Señorita Vega, ¿puede confirmar que no son suyas? Asentí, mostrándole mi identificación. La agente Hart se volvió hacia Leandro. Explique esto, dijo, con voz cortante. Leandro tartamudeó, su confianza se había desvanecido. Es un malentendido, dijo, con gotas de sudor en la frente. Somos familia. El agente Reyes escuchó la grabación, prestando atención a las amenazas de Leandro. Esto no es un asunto familiar, dijo. Esto es fraude. Sacó las esposas. Está bajo arresto por intento de fraude y falsificación. La agente Hart esposó a Leandro, quien se resistió brevemente, gritando, «No pueden hacer esto». Mamá se derrumbó en una silla, sollozando sin control. No lo sabíamos, lloraba. Papá intentó intervenir. Esto es privado, les dijo a los agentes, con voz desesperada. La agente Hart negó con la cabeza. Falsificar documentos no es privado, señor, dijo, mientras conducía a Leandro al coche patrulla. Mientras se alejaban, me quedé en la puerta, con el corazón apesadumbrado, pero firme. La lucha aún no había terminado. 3 meses después del arresto de Leandro, me enfrenté a mi familia en el tribunal. El juzgado de Toledo era frío, sus bancos de madera estaban llenos de extraños y algunas caras conocidas. Me senté en el estrado de los testigos, con las manos firmes, lista para exponer la verdad. Joaquín me había preparado para esto, asegurándose de que cada prueba, mis grabaciones, los documentos falsificados, su investigación se mantuviera en pie. No estaba allí para perdonar. Estaba allí por justicia. La fiscal, una mujer astuta llamada Elena Brooks, me llamó primero. Señorita Vega, dijo, cuéntenos qué pasó. Relaté el día 10 de agosto, cuando Leandro, mamá y papá vinieron a mi casa con esos papeles falsos, intentando robar mi herencia de $950.000. Reproduje la grabación de la amenaza de Leandro. Vete a vivir a un refugio. La sala quedó en silencio, y el jurado se inclinó hacia adelante. Elena presentó los documentos falsificados, demostrando que mi firma no coincidía. Esto fue un fraude calculado, dijo, señalando a Leandro. Leandro estaba sentado en la mesa de la defensa, con el rostro pálido, evitando mi mirada. Su abogado argumentó que había cometido un error, afirmando que el fondo era real pero estaba mal gestionado. El jurado no se lo creyó. Las pruebas de Joaquín, los registros judiciales que vinculaban a Leandro con estafas pasadas en Ohio, sellaron su destino. Tras una semana de testimonios, el juez dictó el veredicto, culpable de los cargos de fraude y falsificación. Leandro fue condenado a 7 años de prisión. Se desplomó en su silla, con la cabeza gacha, mientras el martillo del juez sentenciaba. Luego llegó el turno de mamá. Adela había cooperado con la policía, admitiendo que sabía del plan de Leandro pero que se había sentido presionada. Su abogado la presentó como una víctima de la manipulación de su hijo, y el juez fue indulgente. Recibió 3 años de libertad condicional y 1000 horas de servicio comunitario limpiando parques en Toledo. Mamá me miró desde el estrado, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Elara, susurró. Asentí, pero mi corazón permaneció frío. Había elegido a Leandro por encima de mí. El caso de papá fue diferente. Ramiro no conocía el alcance total de la estafa, pero me había presionado para que firmara, creyendo las mentiras de Leandro. Su abogado argumentó que estaba protegiendo a la familia. Pero al juez no le impresionó. La ignorancia no es una excusa, dijo, multándolo con $50.000 por complicidad en el plan. El rostro de papá se endureció, sus labios se apretaron. No me miró ni una sola vez durante el juicio, y supe que me culpaba por haber destrozado a la familia. Después de los veredictos, salí del juzgado, sintiendo el peso de todo sobre mí.
Había ganado, pero no se sentía como una victoria. Mi familia, personas a las que había amado toda mi vida, me habían traicionado por dinero. Conduje a casa, mirando las calles vacías de Toledo, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Esa noche, tomé una decisión. Había terminado con ellos. No más llamadas, no más visitas, no más oportunidades. Bloqueé sus números y guardé bajo llave los recuerdos de nuestras cenas familiares, fiestas y risas. El legado del abuelo estaba a salvo, pero ¿a qué costo? Al día siguiente, me llamó mi prima Marta Guar. Se había enterado del juicio por amigos en común y quería saber cómo estaba. Elara, no tienes que pasar por esto sola, dijo, con voz cálida. Marta vivía a una hora, en Cleveland, pero vino a verme ese fin de semana. Nos sentamos en mi sala de estar, tomando café mientras escuchaba mi historia. Hiciste lo correcto, dijo, apretándome la mano. El abuelo estaría orgulloso. Sus palabras me hicieron llorar, las primeras lágrimas que derramaba desde el juicio. El apoyo de Marta fue como un salvavidas, sacándome del borde del aislamiento. Empecé a reconstruir mi vida, centrándome en mí misma por primera vez en años. Contraté a un asesor financiero para asegurar la herencia del abuelo, garantizando que creciera de forma segura. Me uní a un club de lectura local, conociendo a gente que no sabía mi historia, que me veían como Elara, no como la mujer que llevó a su familia a los tribunales. Pero el dolor persistía. Por las noches, pensaba en las lágrimas de mamá, en el silencio de papá, en la caída de Leandro. Me preguntaba si alguna vez pensaban en mí, o si yo solo era una víctima de su codicia. El juicio había revelado su verdadera cara, pero también me había liberado. Ya no estaba atada a sus expectativas ni a sus mentiras. Marta siguió en contacto, invitándome a cenar en Cleveland, recordándome que todavía tenía familia que se preocupaba por mí. Con su ayuda, empecé a sanar, pieza por pieza. 6 meses después del juicio, estaba lista para cerrar este capítulo. El dolor de la traición de mi familia persistía, pero me negué a dejar que me definiera. Me senté en mi casa de Toledo, la misma que habían intentado quitarme, y decidí convertir mi rabia en algo bueno. Contacté con una organización local sin ánimo de lucro, la Red de Víctimas de Fraude de Ohio, y doné $200,000 de la herencia del abuelo. La directora me dio las gracias por teléfono, con la voz temblorosa. Esto ayudará a muchísima gente, dijo. Sentí que me quitaba un peso de encima, sabiendo que mi dinero protegería a otros de estafas como la de Leandro. Esa misma semana, visité la protectora de animales de Toledo. Siempre había querido un perro, pero el drama con mi familia me lo había impedido. Un terrier mestizo desaliñado llamado Rocco me llamó la atención, moviendo la cola a pesar de su pelo enmarañado. Ha pasado por mucho, dijo la voluntaria, pero tiene un gran corazón. Firmé los papeles de adopción en el acto. Llevar a Rocco a casa fue como un nuevo comienzo. Sus ladridos juguetones llenaron la casa, ahuyentando el silencio que se había instalado desde el juicio. Empecé a reconstruir mi vida, paso a paso. Marta, mi prima, se mantuvo cerca, viniendo desde Cleveland cada pocas semanas. Paseábamos a Rocco por la orilla del río Maumee, hablando de cualquier cosa menos de mi familia. Eres más fuerte de lo que crees, me dijo Marta una tarde mientras veíamos el atardecer. Su apoyo me mantuvo con los pies en la tierra, recordándome que no estaba sola. Joac también me llamaba, sus llamadas llenas de chistes malos de abogados para hacerme reír. «Puedes con esto, Elara», decía. Su aliento me dio el valor para seguir adelante. Mi familia intentó contactarme, pero yo no estaba preparada. Mamá dejó mensajes de voz, con la voz temblorosa, pidiendo vernos. Papá envió una carta afirmando que había sido engañado, pero sin pedir perdón. No respondí. La familia no significa que debas perdonar la traición. Borré los mensajes, rompí la carta y seguí adelante. Me sumergí en nuevas rutinas. Me apunté a una clase de cerámica en un centro comunitario de Toledo, dando forma a la arcilla para crear cuencos y tazas. Mis primeros intentos eran deformes, pero me encantaba la sensación de crear algo con mis manos. Los otros estudiantes, una mezcla de jóvenes artistas y jubilados, me acogieron sin juzgarme. También empecé a trabajar como voluntaria en la organización a la que doné, ayudando a organizar talleres para víctimas de fraude.
compartir mi historia sin nombrar a mi familia fue liberador. No estás sola, le dije a una mujer que había perdido sus ahorros en una estafa. Su gesto de gratitud hizo que valiera la pena. Rocco se convirtió en mi sombra, acurrucándose a mi lado mientras leía por las noches. Había encontrado un libro sobre educación financiera en la biblioteca, decidida a gestionar sabiamente el legado del abuelo. Mi asesor financiero me ayudó a invertir los fondos restantes en bonos seguros, garantizando una estabilidad a largo plazo. No era rica, pero era libre, libre del miedo, de la manipulación, de los lazos tóxicos. Esa libertad vino con una lección que nunca olvidaré: proteger tus bienes y tu amor propio es más importante que aferrarse a relaciones dañinas. Una tarde, Marta me invitó a una reunión familiar en Cleveland, un encuentro de primos lejanos que no habían sido contaminados por las acciones de mis padres. Dudé, preocupada por enfrentarme a cualquiera relacionado con mi pasado. Son buena gente, me aseguró Marta. Fui y llevé a Rocco conmigo. Los primos me recibieron con cálidos abrazos, compartiendo historias sobre la bondad del abuelo. Por primera vez en años, sentí de nuevo un atisbo de familia, no la que me traicionó, sino una que podía elegir. Esa noche, de pie junto al río, con Rocco a mi lado, pensé en el abuelo. Él me había enseñado a mantenerme firme, a valorar lo que era mío. Había honrado eso, no solo salvando su legado, sino construyendo una vida de la que podía estar orgullosa. Las cicatrices de las acciones de mi familia siempre estarían ahí, pero ya no me controlaban. Yo era el Lara Vega, no una víctima, sino una superviviente que había encontrado su camino. Este viaje me enseñó una fuerza que no sabía que tenía. Si te enfrentas a una traición, aférrate a lo que es tuyo, tu dinero, tu dignidad, tu verdad. Vale la pena luchar por ti.